Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Jocelyn González Barrientos, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de pensamiento fémoro-acetabular. Muy buenos días, doctora, y bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar esta pequeña plática sobre el pensamiento acetabular, que es un síndrome que se presenta muy comúnmente en deportistas y que recientemente pues hemos visto que ha aumentado la consulta por este motivo. Entonces vamos a dar una breve plática sobre lo que se trata. Ok, para comenzar, pues vamos a dar una pequeña definición y pues este va a ser un proceso mecánico que va a causar una enfermedad que se va a deber a anomalías a las anomalías de la forma que tiene la articulación de la cadera, que puede ser por una deformación ya sea en el hueso del fémur o en el acetábulo y que esto forma parte de los huesos de la cadera y que se va a presentar sobre todo cuando tenemos una combinación de movimientos vigorosos con la cadera y que estos van a dañar estructuras o tejidos blandos que están dentro de la cadera. Entonces, todo va a comenzar por una alteración en la forma, en la composición de la cadera y que posteriormente nos va a llevar a alteraciones o daño de tejidos adyacentes. Pues como ya lo habíamos mencionado, se va a presentar por una morfología o una forma anormal de la cadera y que esto se va a aumentar cuando se presenta una sobrecarga en la cadera y que se presenta principalmente con el movimiento, sobre todo cuando tenemos una flexión de cadera o una rotación principalmente hacia adentro de la pierna. Esto va a favorecer la aparición de esta lesión. Como ya lo habíamos mencionado, se va a dar por una deformidad en el hueso como tal y que puede ser en la unión de la cabeza y cuello femoral, como es en la primera, en esta imagen que les estoy señalando. Hay una alteración en la estructura del hueso y en la segunda que puede ser también por una malformación en el hueso, pero esta se da en el borde acetabular y que esta se va a llamar de tipo pincer o de pinza y que es característica porque tenemos esta sobreprotección de la cabeza del fémur y pues también puede haber una tercera en la que va a haber una combinación de estas dos, en la que va a haber una alteración tanto de la estructura del fémur, como podemos ver en esta parte, que se pierde la forma característica o esférica del fémur y también combinada con la malformación del acetábulo, que entonces nos va a dar un patrón mixto. Y que como consecuencia, pues esto nos va a dañar estructuras dentro de la cadera como es el labrum y también va a dañar el cartílago. Y que conforme va avanzando el tiempo, pues esto nos va a llevar a una artrosis degenerativa, que en ocasiones es cuando ya presentan más síntomas los pacientes, como el dolor que vamos a mencionar más adelante. Como les había mencionado, pues vamos a tener el tipo CAM, que este principalmente va a aparecer eh, en en las fases de maduración esquelética. Sobre todo se asocia cuando los pacientes, esto es más característico que aparezca en hombres, sobre todo en deportistas, teniendo una incidencia del 89% en comparación de los no deportistas, que se presenta solo en el 9%. Entonces se nos menciona que cuando tenemos el antecedente de que el paciente practicó un deporte de impacto en el que haya requerido sobre todo tener estos movimientos que son de flexión, rotación y abducción de la cadera principalmente, como puede ser en el fútbol, soccer, en el americano, en el rugby, en el baloncesto. Cuando tenemos el antecedente de que el paciente practicó estos deportes en la adolescencia, justo en la etapa de maduración esquelética, pues se puede favorecer la aparición de esta patología. Además, pues también está asociado a factores ambientales y también mencionan que tiene una carga genética que pues obviamente que si se presenta en un familiar, los hermanos pueden tener hasta 3 veces más riesgo de también presentar esta alteración. O también cuando tuvieron algún problema en la cadera de pequeños, sobre todo una displasia, pues esta condición también va a favorecer el aparecimiento
del pinzamiento en edades adultas. Y pues también en esta parte vamos a ver que se debe a se llama una asfericidad, o sea que se pierde la forma de esfera de la cabeza del fémur y presenta una forma como en mango de pistola, que pues si lo vemos en la segunda imagen, pues cambia completamente su morfología y pierde la esfericidad característica. Y que pues obviamente esta alteración nos va a causar un aplazamiento, cizallamiento, cuando se genera una flexión en la cadera que nos va a dar el cuadro clínico característico. Y pues en esta radiografía podemos ver que en su lado izquierdo, pues sí podemos tener un poquito más la forma de esfera, aunque también se está afectando, pero en la parte de su lado derecho, pues sí tenemos una cabeza de fémur que perdió su esfericidad completamente y que esto va a condicionar afectaciones, aunque igual aquí en la radiografía podemos ver también la sobresaliente del acetato. En la de tipo CAM, ¿qué es lo que nos va a ir sucediendo conforme avanza el tiempo? Pues principalmente cuando nosotros hacemos una flexión de cadera, la cabeza del fémur va a entrar contra el acetábulo y va a generar esa fuerza de cizallamiento y va a generar un desplazamiento del labrum y que obviamente al hacerlo en las actividades diarias o deportivas vamos a tener traumatismos repetitivos que nos van a llevar también a una lesión labral y condral, que principalmente estas son las que nos pueden dar el dolor, que vamos a hacerlo característico. Y en esta pequeña imagen lo que vemos es justamente la cabeza del fémur y que, pues, si lo vemos, idealmente tiene que ser una esfera bien redondeada, pero cuando ya tenemos esta zona café un poquito más oscura, pues quiere decir que se está perdiendo la forma esférica y que vamos a tener un choque contra el labrum y contra el acetábulo y que esto va a ir generando obviamente la lesión labral, que es ya esta imagencita roja que se va viendo que se va produciendo la inflamación y la lesión y que nos puede llevar hasta una delaminación del cartílago. En la de tipo pincer o pinza, pues aquí vamos a tener una sobrecobertura acetabular que vemos en esta imagen. Se genera como una saliente, un piquito ahí arriba y que esto pues puede deberse a una hipertrofia labral focal o una protrusión del acetábulo y que primero vamos a tener una lesión del labrum, también sobre todo en la flexión de la cadera. Vamos a generar microtraumatismos y una separación del cartílago articular. ¿Y qué es lo que va a pasar? En este el mecanismo va a ser igual con una flexión. El cuello femoral va a impactar directamente sobre el borde acetabular y esto nos va a generar un traumatismo más directo. Se va a generar una lesión del cartílago y también esta lesión va a estar limitada solamente al borde acetabular. Pero en este momento también se puede generar un golpe o una lesión por contragolpe, porque como va a estar chocando en la parte anterior, también puede generar un desplazamiento hacia posterior y puede causar una lesión de contragolpe, o sea que vamos a tener dos sitios lesionados. Aquí lo vemos en la imagen, tenemos la sobresaliente de Pincer, que tenemos esa imagencita, que es como este piquito, y obviamente cuando hacemos la flexión de cadera, el cuello del fémur va a chocar contra la saliente y va a generar esta lesión, que es la lesión, digamos, como original. Y cuando ya se hace el choque, va a generar un desplazamiento hacia posterior de la cabeza del fémur. Si se dan cuenta, aquí entra, pues digamos que embona de manera correcta y en esta parte se desliza hacia posterior y va a generar una lesión de contragolpe, presentando dos sitios de lesión. Principalmente en cuanto a epidemiología, pues tenemos que considerar que se presenta mayormente en pacientes jóvenes entre 20 a 45 años que tengan como antecedente la práctica deportiva y sobre todo deportes en los que tengan una movilidad extrema. En algunos puntos nos dicen que puede ser hasta algo que no va con la movilidad normal de la cadera, sino que va más allá y que esto se puede presentar, como ya habíamos visto, en los futbolistas, en los jugadores de fútbol americano, pero también en bailarinas, porque toman sobre todo esas posiciones que salen, digamos, de la normalidad de la cadera. Y también en los corredores, sobre todo en la prueba de vallas, porque si vemos en la imagen tenemos un mecanismo justo
cómo se presenta la lesión, flexión, abducción y rotación medial de la cadera y que esto puede condicionar también a mayor predisposición de las lesiones. El tipo pinza es más común en mujeres y el tipo CAM es más común en hombres y que estas deformidades óseas, como ya le habíamos mencionado, sí tienen un componente genético desde hasta aproximadamente 3 veces más como riesgo para presentarla. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico se puede hacer, lo podemos hacer por clínica, también podemos apoyarnos de imágenes, sobre todo la radiografía como en primera instancia, y ya la resonancia magnética para poder ver las afectaciones más profundas que se pudieron dar en algunas otras estructuras adyacentes. Y pues el diagnóstico lo vamos a hacer con el interrogatorio. Es importante, siempre el paciente va a referir un dolor en la cadera, pero es importante que nosotros hagamos un interrogatorio un poco más profundo y ellos nos van a decir siempre pues que es en la cadera y se señalan un punto. Algo característico es que lo refieren en la cara anterior de la región inguinal, aquí donde está el pulgar de nuestro paciente, y en ocasiones también nos lo refieren como un dolor en tipo C o el signo de la C, porque con el resto de los dedos señalan hacia la parte anterior o hacia la parte posterior, hacia el glúteo. Entonces decimos que tenemos un signo de C y que empeora con la actividad. También algo característico, pues, es que nos dicen que este dolor se desencadena más cuando tenemos la flexión, abducción y la rotación de la cadera y que esto se considera como una prueba del pinzamiento. Algunos también lo asocian a que tengan un crujido, crepitación, chasquido, sensación de bloqueo o rigidez cuando están haciendo el movimiento, refieren que sienten que se les atora la cadera y que se desencadena el dolor. Entonces, algo importante, pues, es recordar este signo de C que podemos presentar en los pacientes. Y pues también aquí nos hacía mención, si recuerdan, en el signo de pinzamiento, que teníamos una rotación interna, una flexión de la cadera y una abducción, pues justamente también es el mecanismo que realizan los futbolistas para las patadas. Entonces también puede desencadenarse ese dolor, sobre todo cuando patean, cuando realizan un despeje, pues es cuando presentan el dolor. ¿Cómo les van a ser las características del dolor? Pues como ya lo habíamos visto, principalmente es en la cara anterior de la región inguinal, pero también puede haber dolor en glúteos o que se vaya hacia la cara anterior del muslo y que este puede ser peor cuando estamos sentados por mucho tiempo y puede ser mayor aún que cuando están caminando. Entonces, eso también puede ser muy variable por el tipo de paciente que tengamos. Algunos lo refieren más en la actividad, pero sobre todo cuando son deportistas y las personas no deportistas, sobre todo lo refieren en el reposo. Y que este dolor a etapas tempranas va a ser muy esporádico. El paciente puede decir, es que me dolió de repente, se me quitó y pude seguir con mi vida normal, pude seguir haciendo las actividades, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, ya se hace más frecuente hasta llegar a ser incapacitante tanto en la vida cotidiana como en la vida deportiva. También vamos a hacer una exploración física. ¿Y qué es lo que vamos a explorar en nuestro paciente? Pues vamos a explorar todos los rangos de movimiento y que nos refieran que pues principalmente va a estar limitada la flexión, la rotación medial. Tenemos que hacer toda la exploración completa. Obviamente vamos a explorar la flexión, la extensión, la hiperextensión, la abducción, aducción, la rotación medial y la rotación lateral. Nos vamos a enfocar más hacia la flexión. Cuando le pedimos al paciente que vamos a explorar la flexión y la rotación medial, de preferencia lo vamos a hacer acostados boca arriba y vamos a medir los grados que tenemos en flexión. La flexión va a estar limitada, llegando solamente hasta un 90, hasta 100% en pacientes que ya tienen síntomas. Y en cuanto a la rotación medial, vamos a estar limitados alcanzando solamente de 9 a 15 grados en pacientes que son sintomáticos y en los que aún no presentan tantos síntomas o que no tienen síntomas, podemos alcanzar todavía una rotación de hasta 30 grados. Entonces, al igual que como lo mencionamos, que con el paso del tiempo, se va a ir haciendo incapacitante, pues también vamos a ir reduciendo los grados de movilidad conforme los síntomas se vayan presentando. También tenemos maniobras que se hacen un poquito más dirigidas hacia esta patología. Tenemos FADRI y FABRE,
que en FADRI vamos a pedirle al paciente, igual ya estando acostado boca arriba, le vamos a pedir que haga una flexión, nosotros vamos a hacer una abducción, o sea, acercar el miembro hacia el centro y vamos a hacer una rotación medial, o sea, giramos hacia adentro. Y que vamos a considerar positiva si se desencadena un dolor en la región inguinal del paciente. O FADRE, que vamos a tener igual al paciente boca arriba, vamos a realizar una flexión, abducción, pero a la diferencia del anterior, vamos a hacer una rotación externa. Y como si hiciéramos una posición de 4 y que se va a considerar positiva cuando se desencadena dolor igual en la región inguinal. Aquí en esta imagen tenemos FADRI, que es donde vamos a hacer la flexión, abducción y la rotación medial. Y la de FADRE, que podemos pedir al paciente que se coloque en esta posición, ponemos el talón apoyado en la rodilla contra el lateral y vamos a hacer nosotros un ligero empuje, fijando la cadera y también se desencadena dolor. En cuanto al diagnóstico por imagen, aquí pues nos vamos a apoyar principalmente o de manera inicial en en las radiografías y donde podamos también vamos a tener al menos un tipo de proyección lateral de la parte afectada o del lado afectado. En la AP la podemos pedir que esté el pie de pie, el paciente de pie, perdón, o recostado. Y pues vamos a tener esta imagen, que esta sería una P. En esta tenemos que tener ciertas consideraciones para saber que tomaron de manera adecuada la radiografía y que no esté rotada. En esta se ve un poquito rotada, pero aquí vamos a hacer la valoración principalmente de la cabeza y también si está la sobresaliente de las. Entonces, en esta imagen, que es una AP, pues sí podemos ver que tenemos tanto sería un patrón mixto porque tenemos alteraciones de la cabeza del fémur y una pincer porque tenemos una sobresaliente acetábulo. ¿Ok? Y pues también podemos pedir una lateral de Dunn, que se va a pedir de 45 a 90 grados de flexión y 20 grados de abducción, o una lateral en posición de rana, que se va a colocar al paciente igual recostado, con la cadera con 30 a 40 grados de flexión y 45 grados de abducción. Y que vamos a tener esta imagen, que justamente se ve como si fuera una posición de rana, e igual vamos a evaluar eh, la morfología de la cabeza femoral y también del estábulo, que sí tenemos un patrón mixto en esta imagen. Además de esta, pues también nos podemos apoyar de la resonancia magnética y que este va a ser el estándar de oro para hacer el diagnóstico si hay una lesión del cartílago articular, del labrum o de la cápsula articular, porque estas estructuras pues no las podemos ver de manera clara en la radiografía, aunque sí nos puede hablar en la radiografía también si ya tenemos una artrosis de cadera. Pero para mayor sensibilidad y especificidad, pues pedimos una resonancia magnética para saber pues si ha tenido alguna afectación ya de tejidos adyacentes. Y también para saber si las lesiones condrales están en un espesor completo y cuando esto es así, pues van a mostrar una señal hiperintensa con un líquido articular que va a alcanzar hasta el hueso subcontral. Entonces también esto es importante porque también nos va a hablar de la limitación que pueda tener nuestro paciente. Ahora enfoquémonos un poco ya más hacia el tratamiento. Ya vimos cuáles van a ser las características que va a presentar nuestro paciente en cuanto a dolor, la limitación que va a tener en cuanto a rangos de movimiento. Entonces ya ahí vamos teniendo ciertos puntos que nos van a hacer sospechar de esta patología. Ya si lo complementamos con una radiografía o una resonancia magnética, pues ya tendríamos como tal el diagnóstico. Entonces lo que ahora compete pues sería dar el tratamiento a nuestro paciente. Es importante mencionar que como ya es una alteración a la estructura propia del hueso, si nosotros damos un tratamiento conservador que se basaría en la terapia, en antiinflamatorios no esteroideos y fortalecimiento de la musculatura para evitar pues ese dolor, es importante decir que este tratamiento no va a evitar que progrese y que la mejoría puede ser temporal en algunos pacientes. Entonces, este tratamiento es para mejorar la calidad de vida, para disminuir el dolor en el paciente y que pueda continuar con sus actividades, pero puede llegar un punto en el que esto ya no sea suficiente.
En cuanto a la terapia física, pues es importante hacerle al paciente consciente de qué movimientos le generan el dolor para tratar de, pues sí, limitarlos, evitar que lleguen a una flexión mayor de 90 grados y que también tengan un balance pélvico adecuado para evitar que se desencadene este dolor. Es importante también que, pues, si nuestro paciente es deportista, saber con qué gesto motor se desencadena y si es posible evitarlo o limitarlo. Entonces, en cuanto a terapia inicial, pues vamos a dar la reeducación, antiinflamatorios no esteroideos, fortalecimiento de la musculatura pélvica y pues también nos podemos apoyar de algunos medios físicos. Obviamente, cuando ya tenemos un paciente que no mejora con la terapia previa, que ha tenido fracaso a múltiples intentos terapéuticos, que la enfermedad sigue sintomática y limitante, pues entonces ahí sí se tendría que proceder a la parte quirúrgica, principalmente pues a una artroscopía. Pues nosotros nos quedaríamos ya, el paciente si se tiene que operar, pues se operaría y después tendría que tener una terapia postquirúrgica, que el objetivo de esta terapia precoz, pues sería ganar un rango articular, que tengamos una reeducación de la marcha y que pues obviamente si es deportista, lleguemos como, tengamos como objetivo pues a reincorporarlo a su actividad deportiva. Es importante mencionar que después de la cirugía, 90% retoma el deporte y que pues obviamente ya lo hacen sin limitación de los movimientos y sin dolor. Y pues obviamente ya después de que nuestro paciente ha sido operado, pues tenemos que darle también una terapia. Es importante mencionar que la terapia va a variar o va a depender del tipo de paciente que tengamos y también de la técnica quirúrgica que se haya empleado. De manera general, pues nos dicen que si fue una artroscopía, desde la primera semana podemos realizar algunos ejercicios de movilización, obviamente limitándolos un poco, hacer estiramiento muscular y permitir el apoyo a tolerancia. En la segunda semana ya podemos realizar un entrenamiento propioceptivo. En la cuarta semana ya se le va a permitir que utilice la bicicleta estática, limitando la flexión a que sea menor a 80 grados para obviamente evitar una segunda lesión y desencadenar el dolor. A partir de la octava semana ya se recomienda que realicemos una marcha rápida o carrera si el paciente ha ido tolerando de manera adecuada las fases previas y nos menciona que hasta los 3 meses postquirúrgicos ya podemos iniciar apenas la fase deportiva, iniciando con gestos motores de su disciplina ya de manera específica. Aún no integrarlo de manera total a su deporte, pero podemos ir iniciando para que posteriormente pues se integre de mejor manera su deporte. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿este es un padecimiento congénito? Pues sí tiene cierta carga genética. Decía que si un padre o hermano lo presenta, sí tenemos hasta 3 veces más riesgo de presentarlo, aunque también pues es una suma de factores. Sí puede tener el componente genético, pero también el componente ambiental, porque si es deportista, pues aumenta su riesgo, porque hay personas que pueden tener las alteraciones de la estructura, pero pues si no hacen algo que desencadene como las lesiones subsecuentes, pues pueden permanecer asintomáticas aún teniendo esas alteraciones. Entonces, sí es importante lo genético, pero también más la suma de lo ambiental. ¿Y hay algo que podamos hacer como para prevenirlo? Pues lo que nos decía de manera preventiva, pues que si ya sabemos que tenemos esta alteración, pues lo que se tiene que hacer es fortalecimiento de la musculatura pélvica, principalmente glúteos, también para que tengan mayor musculatura y fuerza y evitemos también esas lesiones. Enfocaba en la pélvica a glúteos, al cuádriceps y también a los abductores y aductores de cadera. Ok, muy bien. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues nada más que como deportistas es muy común esta patología, sobre todo en los deportes que lo mencioné, y pues siempre es importante que si detectamos algún tipo de dolor, no nos esperemos, es muy común en deportistas que toleren mucho, mucho el dolor y que algunas veces pueden salir con terapia y que se esperan ya hasta una fase en la que ya tienen más lesiones, como vimos, ya de tejidos adyacentes como condrales o labrales. Entonces, no tratar de llegar a esas fases y que si tienen algún tipo de dolor, pues atenderse de manera oportuna y Muy nada bien, más. doctora, pues Muchas gracias. muchísimas gracias.
Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana.